Muy bien, entonces estábamos viendo el tema de hiperplasia prostática benigna. Ya habíamos avanzado una buena parte, estamos ya en los estudios de diagnóstico, nos falta poquito. Terminamos este tema y continuamos con cáncer de próstata para ver la diferencia. Y lo que estábamos viendo era aquí los diferentes estudios, ¿no? Se puede mostrar la urografía miccional, cómo es el problema, que va llenándose el uréter, es el mejor estudio para ver el reflujo prácticamente, la urografía miccional. Luego estábamos viendo, estábamos en la tomografía justo, ¿no? Y en la tomografía lo que hemos dicho que se iba a ver era no tanto las complicaciones, sino el tamaño de la próstata, que es este de acá, ¿no? Porque les decía, aquí justo les estaba preguntando, ahora que me acuerdo y se cortó, que esta estructura aquí negra, ¿qué es lo que se ve negro en la tomografía normalmente? Negro total. ¿Qué se puede ver en cualquier parte de la tomografía de color negro total? Aire. Aire. Exactamente. El aire es lo más negro y de ahí le sigue la grasa, la densidad grasa, que también es oscura, negra, pero no tanto como el aire. Y entonces, ¿qué estructura con aire puede haber aquí a nivel pélvico detrás de la próstata? Justo el recto, ¿no? Eso se hace el tacto rectal y por aquí, hasta aquí llega el dedo para palpar esta próstata cuando se hace el tacto rectal, ¿no? Entonces vemos el recto, vemos la próstata aquí y delante la sínfisis del pubis, la estructura muscular a los lados y aquí vamos a intentar ver el tamaño de la próstata en la tomografía y sobre todo para diferenciar de patología maligna, ver si no hay ganglios afectados, si no hay crecimiento de la próstata fuera de sus límites, ¿no? Si no está infiltrando otros órganos. Entonces, para eso nos sirve la tomografía. Es en general más útil para patología maligna de próstata, pero para hacer el diagnóstico diferencial también nos sirve, ¿no? Es bueno hacerle una TAC de próstata también. O la resonancia magnética, ¿no? Nos permite ver también el tamaño y el aspecto de esa próstata, e incluso en la resonancia a veces es mejor, ¿no? Es un estudio mejor para ver la próstata, ya que nos permite ver en varios cortes, no solo axial como en este caso, no podemos ver coronal, sagital, todo, pero esos cortes son producidos por la imagen, no son como en la tomografía una reconstrucción hecha por la computadora, ¿no? En la computadora generalmente esos otros cortes son hechos por el mismo programa de la computadora de la tomografía y saca una reconstrucción digital, pero que no necesariamente es exactamente lo que hay en el cuerpo, ¿no? Es más, van a ver algunas veces en los cortes tomográficos sagitales o coronales, se ven lugares como si estuvieran mal cortados, ¿no? Ya con la práctica van a ver eso, que no se ve así todas las estructuras bien delimitadas, a veces hay en los otros cortes se ve como con cortes, como si estuviera una foto movida más o menos, se hubiera tomado. Entonces, a veces no es muy buen estudio la tomografía con los otros cortes, con sagital y coronal. La axial, sí, así nos saca la imagen, es exactamente lo que estamos viendo, lo que tiene, pero coronal y sagital a veces no es muy bueno, depende del tipo de tomografía, ¿no? Y por eso la resonancia magnética en ese caso nos permite ver excelente la próstata, las vesículas seminales, es mucho mejor la imagen, ¿no? Entonces, si se podría, sí, el acceso, y si no está muy caro, y se puede hacer resonancia magnética prostática también, ¿no? Entonces, eso, logran entrar todos, recibí sus mensajes. Aparte de los estudios de diagnóstico de imagen, obviamente vamos a hacerle estudios de laboratorio al paciente, ¿no? Para ver su posible diagnóstico y sobre todo, como siempre hemos dicho, para descartar otras patologías, ¿no? Porque en realidad ningún laboratorio nos va a dar el diagnóstico de hiperplasia prostática benigna. Lo que sí nos va a dar, que podría ser como laboratorio, es el estudio histopatológico, obviamente, ¿no? Cuando toma una muestra, una biopsia y la mandan a patología, ahí esa es la forma que nos va a decir sí o sí es hiperplasia o es cáncer, ¿no? Pero después de estudios de laboratorio de sangre, de orina, ninguno nos va a dar con certeza el diagnóstico de hiperplasia prostática. Pero nos pueden ayudar y nos ayudan a descartar otros problemas, ¿no?
Entonces le vamos a pedir un hemograma para empezar, ¿no? ¿El hemograma para qué nos sirve? Para todo, desde como estudio prequirúrgico si se va a llegar a operar, nos sirve para hacer un diagnóstico diferencial con unas prostatitis, para ver si no hay leucocitosis y otros síntomas. Nos permite ver si no hay otra patología asociada, entonces el hemograma siempre utilizado, ¿no? Uricreatinina para ver el compromiso renal, ya sea por el mismo problema prostático, por la obstrucción, o sea, para el paciente con hiperplasia prostática le tenemos que pedir esto para ver si esa hiperplasia ya nos ha llevado a daño renal por la obstrucción crónica, o si todavía está con buena función renal, mejor para evitar que vaya a dañar, ¿no? Porque hemos visto que nos producía este reflujo y esto nos va a llevar al daño renal, ¿no? Entonces, por eso queremos ver cómo está el momento que lo estamos atendiendo. La primera atención, le vamos a pedir uricreatinina para ver cómo está eso e intentar resolver el problema antes que se altere esa uricreatinina. Si ya está alterado, también un manejo en conjunto con el nefrólogo para ver qué podemos hacer para ayudar. Luego, la glucemia, como siempre, para ver si que no se nos complique, que no haya problemas con el paciente no sea diabético y que no tenga un estudio inmunológico alterado, como estudio de protocolo también, ¿no? En orina, también le vamos a pedir un examen general de orina y que nos puede mostrar, generalmente no muestra mucho, no muestra gran cantidad de alteraciones. En ocasiones puede mostrar a veces células epiteliales de urotelio elevadas por el mismo crecimiento de la próstata, hace que cuando pase la orina raspe ese epitelio transicional del aparato urinario y que vayan eliminando bastantes células. Podría haber eso primero. Dos, también por la fuerza, por la presión que tiene que hacer esa vejiga para vencer a la obstrucción prostática, por la distensión de la vejiga, por el daño vesical, por todo eso podría sangrar y nos podría dar hematuria. Es más, algunas veces van a ver el paciente llega por este problema a la consulta o a la emergencia, ¿no? Está tranquilo, dice, bueno, doctor, vengo yo porque tengo un problema de que estoy orinando sangre, pues dice, ¿no? Una hematuria macroscópica. Y se le pregunta algún antecedente, ¿no? Generalmente es un viejito que dice eso y le preguntan, ¿usted por si acaso no le cuesta orinar? ¿No estaba haciendo fuerza para orinar? ¿No tiene problemas de próstata? Y ahí nos dice, si no sabía si tenía problemas de próstata, por lo menos nos dice que sí le costaba orinar y que tiene que hacer fuerza y después de eso presentó la hematuria, ¿no? Entonces, ahí puede ser, no es característico solo de la hiperplasia, ¿no? Puede ser un tumor, un cáncer también maligno, y que ambos pueden darnos la hematuria, ¿no? Pero si encontramos hematuria, es posible esta otra opción también, que sea la hiperplasia, aparte de la litiasis y de todas las otras patologías que ya hemos visto, ¿no? Y por último, el laboratorio que es más importante en sí para problemas prostáticos es el famoso PSA, ¿no? ¿Qué es el PSA? Es una sigla en inglés. Quiere decir antígeno prostático específico, ¿no? Está al revés, P, prostatic, S, specific, A, antigen. ¿Y cómo va a estar este PSA? En la hiperplasia prostática benigna, como dice ahí, va a estar normal o va a estar con una mínima elevación, ¿no? ¿Se acuerdan? Si se acuerdan que hemos dicho su valor normal del PSA es 4, o dependiendo de la unidad 0,4. Para que esté mínimamente elevado, para que pensemos en una hiperplasia prostática, generalmente es 1 o 2 puntitos por encima de lo normal, ¿no? Entonces vamos a encontrarlo a 5 o a 6, o si es la otra unidad a 0,5 o 0,6, para sospechar una hiperplasia, ¿no? Prostática, o normal, como les digo, ¿no? Si está mucho más elevado, más de 10, más de 15, más de 20, peor todavía. Mientras más elevado, más posible que sea cáncer, ¿no? Entonces, por eso nos interesa el PSA, para separar una hiperplasia de un cáncer, ¿no? Generalmente no está normal, generalmente sí está un poquito elevado. Generalmente está en 5, 6, por ahí. A veces incluso hasta 10 suele ser un poco dudoso. Vamos a ver en el protocolo de manejo, a veces
se manejan valores mayores. Entonces, pero lo esperable, lo que quiero que se les quede es que puede estar poco, mínimamente elevado el PSA en los problemas no malignos, no cancerosos, ¿no? También hemos hablado en las prostatitis, también puede aumentarnos un poquito el PSA. Entonces, acuérdense, PSA en patologías prostáticas en general puede aumentar, pero en las que realmente va a aumentar más, y es un aumento bastante significativo, es en el cáncer de próstata, como vamos a ver en el próximo tema. El tratamiento. ¿Qué tratamiento vamos a hacerle a nuestro paciente con hiperplasia prostática, ¿no? El problema de este pacientito es que la obstrucción del flujo de orina, ¿no? Entonces, lo que intentamos con el tratamiento es que deje de obstruirse esa vía urinaria, que disminuya un poco el volumen prostático para que permita orinar de forma adecuada, ¿no? Entonces, podemos hacer un tratamiento continuo, farmacológico, en los casos de que no se haya descompensado el paciente. Y en los casos de descompensación se suele hacer un tratamiento de emergencia que suele ser diferente, ¿no? Y que ya suele ser instrumental más que farmacológico, ¿no? Pero, y que vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver el tratamiento cuando les viene a la consulta y les dice, me cuesta orinar, pero por lo menos orina, ¿no? O cuando diagnosticamos una hiperplasia prostática, pero no está descompensada, no está con un globo vesical, ¿no? Entonces, podemos intentar el tratamiento farmacológico con varios tipos de medicamentos. Primero, los inhibidores de 5-alfa-reductasa, ¿no? La finasterida es un fármaco que se lo suele utilizar. No es el de elección generalmente, pero es un buen tratamiento porque nos permite disminuir la progresión del crecimiento de la próstata, ¿no? Esto ayuda a que no vaya a proliferar más las células prostáticas y nos ayuda a mantener por un tiempo adecuado el tamaño de la próstata, que no siga creciendo tanto por lo menos, ¿no? Entonces la finasterida y otros inhibidores de la 5-alfa-reductasa sirven para esto, ¿ya? Lo que más se suele utilizar el tratamiento de elección generalmente, que van a ver casi siempre el paciente prostático utiliza, son estos los segundos, los antagonistas alfa-adrenérgicos. ¿Por qué? ¿Qué hacen estos antagonistas alfa-adrenérgicos? No, estos no evitan que siga creciendo. Lo que hacen es activan la parte fibromuscular, los fibroblastos, los miofibroblastos a nivel prostático, y hacen que se contraiga esto, y por la contracción de esto hace que disminuya el volumen prostático, ¿no? O sea, hace que se haga más pequeña por el estímulo de estos receptores, el antagonismo de estos receptores, y por eso la próstata queda más pequeñita, ¿no? De lo que normalmente es sin estos medicamentos. Entonces, se lo suele utilizar en conjunto, obviamente, con el anterior, con la finasterida, uno para que disminuya y el otro para evitar que siga proliferando las células, pero el que nos ayuda más sintomatológicamente es el antagonista alfa-adrenérgico, ¿no? Y dentro de estos tenemos a la tamsulosina o la doxazosina. La tamsulosina es el más utilizado generalmente, el de elección, así como más o menos el omeprazol para problemas gástricos. La tamsulosina es su versión para problemas de próstata. Casi todo paciente prostático toma tamsulosina. Tiene varios nombres comerciales. El Tamsulón, por ejemplo, es uno muy utilizado y frecuente. Y esto, como les decía, es un tratamiento que nos ayuda a disminuir el volumen prostático. Entonces, incluso muchas veces se lo da en los casos descompensados, para intentar ayudar a que esa obstrucción que tenga con un globo vesical sea vencida, ¿no? Entonces, la tamsulosina, como les digo, es el medicamento de elección generalmente más utilizado en estos casos. Y por último, incluso se puede utilizar otros medicamentos que no es tan frecuente su uso de estos, pero también sirven, como los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Dentro de estos tenemos al tadalafilo. Por el nombre, me imagino se dan cuenta de qué grupo farmacológico es, que es pariente cercano de otro medicamento muy conocido, que es el sildenafil, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? El tratamiento generalmente
se lo utiliza más que todo para el tratamiento de la impotencia sexual, ¿no? De la disfunción eréctil. Entonces, estos medicamentos, el tadalafilo más que todo, se ha visto que tiene cierta utilidad para evitar igual el crecimiento prostático, para que no se estimule tanto y que se controle el problema de la hiperplasia prostática, ¿no? El problema es sus efectos adversos, ¿no? Porque al paciente no va a hacer que esté en una erección prolongada. Vamos a ver el tema de disfunción eréctil, que no, sin estímulo no hace que produzca erección, pero sí da otros efectos adversos, ¿no? Como, que se llama rubor, cefaleas, como es un vasodilatador, puede dar vasodilatación periférica, entonces vienen todos los síntomas por esta vasodilatación, ¿no? Hasta piel caliente y muchos otros síntomas vienen por estos inhibidores de la fosfodiesterasa 5, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento farmacológico cuando no está descompensado el paciente. Cuando vemos que el cuadro sigue avanzando, cuando ya los fármacos no están haciendo un efecto adecuado, o ya el mismo paciente dice, no, me está molestando mucho, no quiero, o ya el fármaco no quiero tomarlo, algún problema, se opta por el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, dentro del tratamiento quirúrgico tenemos varias opciones, pero de estas generalmente las que más se utilizan, la que más se realiza es la primera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas opciones quirúrgicas que tenemos? Tenemos la primera, la RTUP. ¿Qué es la RTU? Es resección transuretral de la próstata, ¿no? Entonces, por medio de un aparato parecido al cistoscopio, que entra por el meato urinario, se lo mete, avanza toda la uretra, y llegamos hasta la zona prostática, donde con un asa de alambre, un alambre que está en forma de asa, vamos quemando y sacando el tejido prostático. Hemos visto en los videos, así que ya se ubican bien, ¿no? Cómo se hace esto. Entonces, va quemando y sacando ese tejido prostático y va abriendo todo nuestro canal que está finito de la uretra, la uretra prostática, se lo va abriendo de poco a poco hasta dejar un espacio bastante abierto, grande, para que le dé tiempo a este paciente de que si quiere esta próstata siga creciendo nuevamente, siga teniendo hiperplasia prostática, pero después de mucho tiempo recién vuelva a quedar estenosado, ¿no? Porque imagínense que solo corten esta parte central, la próstata, el aumento del tamaño prostático, solo aquí central, se deje todo esto a los lados. Entonces, eso no le va a durar ni 6 meses que va a volver a tener los síntomas de hiperplasia prostática, ¿no? Entonces, lo ideal es dejarlo tranquilo el paciente. No suele haber muchos efectos adversos, ¿no? Si se lo hace de forma adecuada, no de incontinencia, no da ningún problema. Tiene ese riesgo, ¿no? Tiene dos riesgos, sobre todo la patología prostática tiene los riesgos de incontinencia, primero urinaria, y 2 de impotencia. Pero sobre todo esos riesgos son mucho mayores cuando se hace la prostatectomía radical, ¿no? Como en la imagen de abajo, que ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, cuando se hace de forma adecuada este procedimiento, como les digo, está bien tolerado por el paciente, es un procedimiento que no requiere incisiones, se lo hace a través de la uretra y el paciente tiene un buen pronóstico, obviamente, ¿no? Lo que sí nos complica es lo que hemos dicho al hablar de las zonas de McNeil, es que normalmente en este procedimiento la zona periférica, como ven, de la próstata, se mantiene. Entonces, como se puede mantener esta zona periférica, no descarta la posibilidad de que ese paciente pueda hacer un cáncer de próstata, ¿no? De que en esta zona periférica, que es la más frecuentemente afectada por cáncer, pueda haber displasia, anaplasia, algunas de esas celulitas y empezar a formar un cáncer, ¿no? Entonces, ese es el mayor problema de la RTUP en comparación con la prostatectomía radical, ¿no? En la prostatectomía radical, como dice el nombre, ¿qué es prostatectomía? Sacar la próstata. Y radical, se saca toda la próstata, incluso con vesícula seminal junta, para dejar
libre y sacar que no haya ningún problema a nivel de esa próstata, ¿no? Esto generalmente se hace, como les digo, como tratamiento del cáncer más que todo, ¿no? De la hiperplasia es un poco agresivo este tratamiento, pero en ocasiones es la mejor opción que se tiene, ¿no? Entonces, como ven en la imagen, se tiene que sacar todo este segmento que está azul y nos queda el paciente, como vemos aquí, ¿no? La uretra y la vejiga separadas y posteriormente se hace una reconstrucción, una anastomosis de esa uretra hacia la vejiga para que por ahí ya vaya avanzando la orina, ¿no? Y ya no hay nada que lo obstruya ahí y ese paciente queda ya tranquilo, asintomático. Incluso en el caso de la RTU hemos dicho que con el tiempo puede volver a presentar. En este caso, si está bien hecho y si no tiene complicaciones, el paciente ya se libra de por vida del problema, ¿no? Ya no va a volver a tener esa clínica de obstrucción urinaria y aparte lo libramos de posibles cánceres más adelante, ¿no? Entonces ya queda tranquilo el paciente. El problema son sus complicaciones que puede tener, como hemos dicho hace rato. Dos son las principales. Acuérdense por acá, por esta zona, pasan los nervios pudendos que tienen que ver con la erección. Entonces se pueden lesionar esos nervios pudendos o también los vasitos que van a irrigar a los cuerpos cavernosos. Y si los lesionamos, esos cuerpos cavernosos no se nos llenan más y nos va a llevar a impotencia sexual, ¿no? Entonces, ese es un gran problema. Y dos, el otro problema es de que, como ven, se puede cortar, se puede lesionar el trígono vesical, que está acá, entonces se lo corta, se lo lesiona, y al lesionarse vamos a afectar a la continencia urinaria, o también se puede lesionar el piso de la pelvis, el músculo, el esfínter externo, el esfínter voluntario, y también con eso vamos a afectar a la continencia urinaria y el paciente va a orinar, se va a quedar con incontinencia de por vida, que obviamente ningún paciente quiere, ¿no? Van a ver en patología prostática, cuando ya vean pacientes con estos problemas, el paciente tiene terror a esta cirugía, ¿no? Por eso aceptan a ciegas generalmente la resección transuretral, porque saben, han escuchado, han visto en series, en películas, en algún lado, que la cirugía de próstata puede dar impotencia o incontinencia, ¿no? Entonces, generalmente no quieren este tipo de cirugía, no quieren la prostatectomía radical el paciente. Y cuando generalmente aceptan es cuando se les dice que tienen cáncer, ¿no? Solo hay con este tipo de patologías es raro que acepten el tratamiento con una prostatectomía radical por el riesgo que han escuchado en algún lado que tiene, ¿no? Otra posible complicación también que puede tener es estenosis en esta zona, ¿no? Vean, se anastomosa la uretra, la vejiga, pero en esa anastomosis, en esa unión, puede producirse una cicatrización hipertrófica, una fibrosis, y nos puede llevar a una estenosis. Y si se estenosa, va a tener otra vez el problema como obstructivo, porque la luz de esa uretra va a estar disminuida, ¿no? Entonces, a veces, si se estenosa, se tiene que hacer dilataciones de esta uretra como tratamiento complementario, ¿no? No pasa seguido, es menos frecuente, pero puede pasar ocasionalmente, ¿no? Luego hay dos tipos de tratamientos locales que son el TUMT, el TUM, y la TUNA, TUNA. ¿Qué son estos? A ver, ¿cuál era la sigla? El TUMT es tratamiento por ultrasonido. ¿Cuál era la M y la T? No me acuerdo, pero en sí, el que se hace el TUMT consiste en introducir una sonda especializada que emite ondas de ultrasonido, como ven acá, y eso va a producir una destrucción del parénquima prostático. Entonces va a ir a lesionar, a destruir, y va a quedar más o menos como en este caso, como en la imagen de una RTU, va a ir a destruir todo ese tejido prostático. Ablación por ultrasonido, transuretral, prostático, algo así, no me acuerdo. Transuretral, MT, no me acuerdo exactamente las siglas, realmente, se me fue ahorita. Pero la idea es eso, que por ultrasonidos vayan a destruir todo este parénquima prostático
y quede abierta la uretra, ¿no? No es muy utilizado realmente, no se ha visto que tenga tan buenos resultados como en los otros casos, ¿no? Pero hay esa opción. Y el TUNA es algo parecido, solo que es una ablación, es decir, es transurethral needle ablation, eso me acuerdo. Quiere decir ablación por aguja por vía transuretral. Entonces se mete un endoscopio, se mete el cistoscopio, el uretroscopio, y a través de eso se mete una aguja, y esta aguja lo que va a hacer es, va a producir una ablación de ese tejido, va a ir quemándolo, lesionándolo, destruyendo ese tejido, y va a quedar igual abierta esa uretra, ¿no? Va a quedar con todo ese tejido prostático, se va a destruir, y nos va a permitir el paso tranquilo de la orina. Entonces, esto es por una aguja que va a producir la ablación, mientras que esto es por las ondas de ultrasonido que va a producir la ablación, ¿no? Ambas, como les digo, no son tan utilizadas, no, son raramente. Yo nunca he visto realizar estos procedimientos, pero bueno, en la literatura los nombra, ¿no? Y son algo así como ven en la imagen. Y por último, los stents. Un stent, ¿qué es? Es que se llama como un cilindro, una malla cilíndrica más o menos, que nos permite mantener abierto algún conducto, ¿no? Entonces, los stents se utilizan en varios lugares, ¿no? El stent coronario, en las arterias coronarias, cuando hay una obstrucción, ¿no? Para que no haya una isquemia cardíaca, ¿no? No haya un infarto. Luego, a nivel de vía biliar, vamos a ver también más tardecito que se puede utilizar stents en la vía biliar para abrir la vía biliar y que no se obstruya, ¿no? Y aquí en nivel prostático uretral también se pueden utilizar stents, pero no son muy frecuentemente utilizados, ¿no? Los stents se utilizan más cuando hay un problema prostático que no se puede operar, por ejemplo, un cáncer prostático, y no se lo puede operar al paciente, ya es inoperable por su extensión, entonces para mantenerlo tranquilo el paciente se le puede poner para que aguante un tiempo su stent, ¿no? O también puede hacerse esto cuando la cirugía esté contraindicada por otro problema cardíaco, por cualquier razón que el paciente tenga mucho riesgo de operarse. Entonces, en ese caso, mejor se le deja el stent para que esté más tranquilo, ¿no? Pero generalmente no es, como les digo, en hiperplasia prostática benigna, no es una opción muy frecuentemente utilizada, ¿no? Se prefiere más en patología maligna este stent principalmente. Entonces, eso sobre el tratamiento quirúrgico. Doctor, ¿qué significa RTUP? ¿Qué significa? Resección transuretral de próstata. Resección transuretral de próstata. Voy a fijarme qué es el TUMT exactamente, ahorita que me... Gracias. De nada. TUMT es el... terapia por microondas transuretral, eso quiere decir. Transuretral, TU es transuretral, M microwave, microondas, T terapia. Entonces, eso quiere decir TUMT. Entonces, son por ondas de microondas, ¿no? Entonces, para que ya sepan. Terapia por microondas transuretral y esto, ablación por aguja transuretral. Eso quiere decir esto. Doctor, en la RTUP hay una complicación a veces frecuente, ¿no? Que es la hiponatremia, por causa de la absorción de mucha cantidad de líquido que se utiliza en los procedimientos, ¿no? Exactamente, querido. Bueno, esa es una de las complicaciones sistémicas inmediatas que suele presentarse, ¿no? Como, por ejemplo, también otra complicación parecida es la anemia, ¿no? A veces puede sangrar mucho y el paciente está anémico y hasta se puede morir. En esta es una complicación que tiene más que ver con los líquidos y electrolitos, ¿no? Para hacer este procedimiento, por este resectoscopio, todo el tiempo se tiene que ir metiendo una solución, ¿no? Para que distienda la vejiga y distienda la próstata y la veamos abierta, ¿no? Se lo veo así, porque si no le metemos líquido, esto se colapsa, ¿no? Todo, la vejiga, la próstata, todo. Entonces, van a ver, cuando hacen este procedimiento los urólogos, va saliendo mucho líquido. Generalmente el paciente se lo tiene en posición ginecológica para hacer esto. Y ahí al medio, entre las piernas en el piso, debajo del paciente, se deja un balde para que vaya saliendo, pero
se utiliza tanto líquido que muchas veces se mojan, ¿no? Es más, generalmente este procedimiento el urólogo lo hace con botas como parecidas a las botas de goma para salir al agua. Unas botas así, impermeables, suele utilizar porque se va a mojar bastante, ¿no? Entonces se mete mucho líquido, como dice Bruno, creo que era, que va metiendo el líquido y eso puede darnos una alteración en la cual se vaya absorbiendo ese líquido y a nivel vascular se vaya diluyendo el sodio. Entonces nos puede dar una hiponatremia dilucional de forma sistémica. Por eso hay que controlar después de hacer este procedimiento laboratorialmente hemograma, ionograma y otros parámetros para ver que no se nos complique, ¿no? Yo no he visto muchos pacientes con esta complicación, sí pasa, pero no me ha tocado por lo menos tener contacto con ellos. Lo que sí me ha tocado varias veces es anemia, ¿no? De que por este procedimiento después se lo deja, obviamente como les expliqué anteriormente, con una sonda Foley se le deja ahí adentro para que si hay sangrado, no haya problema de que se formen los coágulos ahí, pero la orina siga saliendo desde la vejiga hacia el exterior por la sondita. Entonces, me ha tocado ver que estos pacientes, y se lo deja esa sonda a veces con una sonda de 3 días para hacer lavado también de la cavidad, ¿no? De la vejiga. Entonces, me ha tocado ver que en algunas ocasiones, después de la cirugía, varias horas después, sigue saliendo sangre y sale sangre en forma muy cuantiosa, que se le hace laboratorios al paciente y nos sale con una anemia grave, ¿no? De que se está ya perdiendo mucho volumen sanguíneo. Entonces, ya varias veces he visto que los urólogos de forma apurada, asustados, después de esto, están pasándole sangre al paciente, están haciendo terapia hídrica porque se están choqueando a sus pacientes, ¿no? Y eso sí puede pasar más frecuentemente. Lo de la hiponatremia también, pero como les digo, no me tocó por lo menos ver, pero sí lo describe la literatura. Gracias, Bruno, por ese aporte también. ¿Alguna otra duda por acá? Nada, sigamos entonces. La última parte del tratamiento que les quería explicar, ese es lo que hemos visto hasta ahora, es el tratamiento, como hemos visto, de elección no de emergencia, ¿no? Es cuando el paciente se está viendo farmacológicamente que orine mejor. Si no orinan bien, se le hace la cirugía programada, pero todo esto es programado, nada de emergencia. Pero en ocasiones este problema puede ser emergencia cuando se produce una retención aguda de orina, una RAO o un globo vesical, ¿no? Se llenó la vejiga porque la próstata está completamente cerrada y no sale la orina, ¿no? Y en el caso de que no lo tratemos, se puede lesionar esa vejiga, se abre la vejiga y se puede abrir hacia abajo, hacia la cavidad pélvica, hacia el espacio de Retzius, que es este de aquí adelante, o se puede abrir aquí arriba hacia la cavidad abdominal y nos puede dar una peritonitis, ¿no? Dependiendo cómo sea, dónde se haya lesionado. Entonces, tenemos que evitar obviamente eso, ¿no? Por suerte la vejiga es dura, aguanta bastante y generalmente cuando está así muy distendida, ya va a haber reflujo, ya va a haber, afecta al riñón, hace que se bloqueen los riñones y dejen de producir orina por el grado de distensión. Entonces, suele aguantar el paciente a veces 2, 3 días con la vejiga llena, pero el paciente dice, ya no estoy orinando y ya vemos que está afectando a la urea y creatinina, ¿no? Entonces, tenemos que intentar explicarle a estos pacientes cuando lo veamos no descompensados, que en caso de que se descompensen, de que presentan este cuadro, intenten ir lo más pronto al médico, al urólogo, a la emergencia para que lo resuelvan, ¿no? ¿Y cuál va a ser la solución? Como vemos aquí, hay 2 opciones. Generalmente se puede, la primera, el sondaje vesical, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es colocarle una sonda Foley, una común, normal, ni siquiera necesita ser de 3 vías. Por vía transuretral se introduce, como ya hemos explicado, como ya saben cómo se coloca la sondita. Bien lubricada, eso sí, tienen que tener mucho cuidado con mayor lubricación, porque acuérdense que esta parte de la uretra está completamente obstruida. Entonces, tiene que estar bien lubricada para que vaya avanzando por aquí con cuidado y no haga una falsa vía. Ese es el gran problema cuando se coloca esta sonda Foley en estos pacientes. Vamos metiendo, va entrando la sonda, está entrando, hasta que llega aquí y no quiere avanzar más. Y se tranca ahí.
Entonces, ahí ya generalmente ya con la práctica uno va aprendiendo cómo puede ayudar. A veces uno pone de forma recta toda la uretra, lo tracciona así hacia arriba el pene para que pueda llegar hasta para que quede todo esto recto. Y una vez que está traccionado hacia arriba, lo tracciona un poco hacia la parte inferior, que aquí igual ya lo está medio jalando hacia abajo, ¿no? Entonces, estamos grabando. Como les decía, entonces, por la técnica para la colocación de la sonda tiene que ser muy cuidadosa en estos casos, ¿no? Muy bien lubricada y si no pasa, intentar movilizar, hacer que la uretra sea lo más recta posible para que entre en la vejiga, ¿no? En la mayoría de los casos sí se puede, por suerte. Gracias a Dios es relativamente factible hacerlo esto. Pero hay algunos casos que definitivamente la próstata está demasiado aumentada de tamaño. Y hay otro problema de que la vejiga muy llena también hace una presión contra la próstata y hace que se cierre más todavía, ¿no? Hay casos que está exageradamente llena esa vejiga y al presionar la próstata no deja que pase la sonda, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando por cualquier razón no avanza, no pasa la sonda? Tenemos que hacer una cistostomía suprapúbica, ¿no? O talla vesical. A veces es suficiente con una punción suprapúbica, ¿no? Con una aguja, una jeringa, puncionamos, hacemos anestesia primero en la pared, acá en la pared de la piel, vamos anestesiando toda esta zona, llegamos, a veces se siente el pubis, se choca y vamos por encima de ese pubis. O bueno, cuando está muy llena es fácilmente palpable esa vejiga, no hay mucho problema que vaya tan cerca, pero se va funcionando y entramos en la vejiga y ahí se aspira con la jeringa y nos va a salir orina, ¿no? Entonces, en ocasiones, hacer solo la punción y aspirar cierta cantidad de orina nos permite que ya no haya esa presión sobre la próstata y que sí permite entrar una sonda, ¿no? Entonces, a veces es factible la punción y colocación de sonda. Pero en otras ocasiones es igual, a pesar de que hayamos aspirado, de que disminuye el tamaño de la vejiga, no hay forma de pasar la próstata con la sonda urinaria. Entonces, lo que se tiene que hacer es esta cistostomía, ¿no? ¿Qué quiere decir cistostomía? Abocación de la vejiga hacia el exterior, ¿no? Por vía suprapúbica. Cistostomía sería también por vía uretral, la zona Foley es una cistostomía, pero esta es por vía transuretral, ¿no? Y esta es por vía suprapúbica. Entonces, ¿sí? Hola, ¿alguien me hablaba? Creo que no. Bueno. Como les decía, este es un procedimiento invasivo, se hace con anestesia, se tiene que hacer con cuidado con una pequeña incisión. También hay la técnica de Seldinger, que es por medio de colocar por esa aguja que hemos hablado una guía, un alambre, y después de ese alambre que queda ahí adentro, pues vamos poniendo dilatadores hasta que nos permita meter esta sondita, ¿no? Es relativamente fácil, sencillo e interesante esta colocación, pero solo se la va a hacer en los casos que no se consiga hacer un sondaje vesical, ¿no? Porque hay más riesgos, obviamente, de lesionar otros órganos y es más invasivo, ¿no? En esta se saca la sonda después y tranquilo, ¿no? Y una aclaración. Acá en este caso no vamos a ponerle la sonda vesical, no se va a hacer este sondaje vesical. Sale la orina y sacarle la sonda. Se lo deja con sonda al paciente, obviamente. ¿Por qué? Si no va a volver a las 6 o 12 horas al día siguiente otra vez con su globo vesical. Entonces, en este caso, le ponemos la sonda, ya resolvimos su cuadro, lo dejamos con su sondita y con su bolsa colectora, le decimos que cuide la bolsa, que la mantenga limpia, que la vaya vaciando, se le explica todo del manejo de la sonda y de la bolsa, y se lo manda a la casa con esa sonda y esa bolsa para que vuelva por consulta con el urólogo, porque el urólogo van a ver que muchas veces no está disponible para emergencia. Entonces, ustedes cuando estén trabajando en primer, segundo nivel, como médicos generales sobre todo, o en emergencia, van a tener ese problema, que les va a llegar a estos casos y no van a tener un urólogo para que vaya ese ratito a verlo, ¿no? Entonces, ustedes les ponen sus sonditas sin problema, tranquilo,
y le dan su hoja para que vaya a un hospital de tercer nivel donde hay un urólogo y lo valore al día siguiente, a los 2 días, no es urgente ya, ¿no? Ya la parte aguda, la emergencia, ya la han resuelto ustedes y ya lo puede manejar de forma ambulatoria el especialista, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento de la retención aguda de orina. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones de todo este tema? ¿Ninguna? ¿Nadie? Ok, ¿me están escuchando bien? ¿No me escuchan cortado? No, está No, bien, está doctor. todo bien. Ah, ya, perfecto. Entonces, esto sobre hiperplasia prostática, ¿no? Ahí voy a cerrarlo, ya que no hay dudas. Y vámonos con el otro tema, que es el cáncer de próstata. Vamos a compartir pantalla. Uy, somos varios, qué bien. Me alegra que sean 20. Últimamente estaban pocos. Creo, no sé. A veces ni me fijo bien. Ahora sí. Entonces, vamos a seguir con patología prostática, como hemos dicho, pero vamos a empezar ahora con patología maligna de la próstata, ¿no? El cáncer de próstata. Esperar que... Ahí empieza la diapositiva. Entonces, cáncer de próstata, ¿no? Primero, obviamente, los datos epidemiológicos, que aunque son un poco aburridos, a mí me acuerdo en la universidad cuando me decían todo esto de datos epidemiológicos, no me importaba en absoluto. Pero de verdad uno cuando ya está viendo a los pacientes se da cuenta que sirve, ¿no? Para sospechar, porque para hacer el diagnóstico es otra cosa. Una cosa es que te lo enseñen en la universidad, pero cuando te toca ver el caso en la vida y quieres hacer el diagnóstico, uno se basa un montón en todos estos datos epidemiológicos, ¿no? Porque uno no va a sospechar un cáncer de próstata en un paciente joven, por ejemplo, ¿no? No va a sospechar un cáncer, vamos a ver, el cáncer en paciente viejo tampoco es raro, ¿no? Van a ver que ese es un cáncer de personas jóvenes. Entonces, nos interesa, es útil para el diagnóstico todos estos datos que les doy sobre la epidemiología, ¿no? Entonces, el cáncer de próstata es una patología de la vejez, ¿no? Es viejito el paciente. Es muy raro antes de los 50 años, ¿no? Aquí hay el problema de que se superpone la edad muchas veces con el de la hiperplasia. Han visto que la hiperplasia igual más o menos en esta edad, 50, 60 años, va aumentando y cada vez más. Entonces, en ambos pacientes la edad suele ser parecida o similar, ¿no? Luego, un dato importante sobre el cáncer de próstata es que es la segunda causa de muerte por cáncer en hombres después del cáncer de pulmón. O sea, es uno de los cánceres más frecuentes que hay, que vamos a ver en los hombres, ¿no? Y es uno de los cánceres que va a provocar una cantidad de muertes muy elevada, ¿no? El cáncer de pulmón, ¿por qué es tan elevado? Por el tabaquismo y por lo agresivos que son los cánceres de pulmón, ¿no? Entonces, por eso tiene mayor mortalidad, pero en el de próstata, la cantidad de pacientes que tienen cáncer prostático puede ser mayor incluso que de pulmón, pero puede ser un poquito menos maligno que el cáncer pulmonar ocasionalmente, ¿no? Vamos a ver ahorita cómo se ve eso, el grado de malignidad también, ¿no? Del sistema genitourinario es el tumor de lejos más frecuente. Mucho más frecuente que cáncer de vejiga, mucho más frecuente que cáncer testicular, que cáncer de riñón, de cualquier otra parte. El cáncer de próstata es el que casi siempre se presenta en urología, ¿no? Entonces, el urólogo es el cáncer que mejor sabe manejar, generalmente es el de próstata, ¿no? Porque ve todo el tiempo. Y histológicamente el tipo de células malignas que tiene es una estirpe de adenocarcinoma, ¿no? ¿Por qué? Porque adeno se refiere a la terminología de glándula y la próstata tiene tejido glandular. Por eso es un adenocarcinoma principalmente. Hay algún micrófono por ahí que está... Voy a silenciarlo un segundito. Ahora sí. Entonces, si tienen dudas, preguntas, activan sus micrófonos y me dicen, ¿no? Lo silencié porque creo que no estaban preguntando. A ver, siguiente. Ahí. ¿Por qué se produce este cáncer de próstata? La etiología. Como todo cáncer, o sea, no hay una
bueno, como la mayoría, por lo menos de los cánceres, no hay una causa claramente establecida, ¿no? Hay situaciones que pueden predisponer nada más, y se ha visto, por ejemplo, estas 4 situaciones que pueden llevar a la posibilidad de que el paciente presente cáncer. Primero, la predisposición genética, ¿no? Si el paciente tiene antecedente de cáncer de algún tipo, o sobre todo cáncer de próstata, hay que ver que hay que controlar a ese paciente porque tiene la posibilidad de que de forma genética se le haya pasado la predisposición y que desarrolle cáncer, ¿no? Sobre todo en pacientes, mientras más joven aparezca el cáncer, más probable es que tenga una predisposición genética a este paciente, ¿no? Entonces, la parte cromosómica genética es muy importante y siempre hay que preguntarle a pacientes los antecedentes que tienen de patologías oncológicas para asegurarnos de que no esté eso presentándose y esté dando síntomas leves porque no está muy avanzada la patología y se lo pueda tratar a tiempo, ¿no? Luego el factor ambiental y dietético, ¿no? Ambiental y dietético se refiere al uso, por ejemplo, de tabaco. El tabaquismo se ha visto que muchos tipos de cánceres nos puede llevar a ser predispuesto el paciente por muchos tipos de cánceres, ¿no? Entonces, dentro de esto igual, el tabaquismo nos puede predisponer a que el paciente desarrolle un cáncer prostático, ¿no? Dietético también se refiere a una buena alimentación, evitar utilizar, ¿qué se llama? Antioxidantes, a disminuir su estrés oxidativo, el paciente que no sea sedentario, que todo un estilo de vida adecuado para evitar complicaciones, ¿no? Entonces, se ha visto de que puede no evitar, pero disminuye la posibilidad de cánceres, un estilo de vida sano, pero también se ha visto que pacientes con un estilo de vida completamente sano, veganos, que no comen nada de carne, puedan desarrollar igual cáncer a pesar de que se cuiden bastante, ¿no? Y eso generalmente tiene que ver con la predisposición genética. Luego el factor hormonal es otro problema, ¿no? El factor hormonal, vamos a ver incluso en el factor hormonal, al final en el tratamiento, hay el tratamiento hormonal. Entonces se ha visto que la estimulación continua y exagerada de la próstata por los andrógenos, hormonas androgénicas, nos puede llevar a que se vaya a producir un cáncer de próstata, ¿no? Tanto así que un posible tratamiento es cortar este estímulo, evitar de que se estimule más por estas hormonas de la próstata y con eso ya ayude a que disminuya el tamaño prostático y vaya muriendo estas células malignas, ¿no? Incluso en esto del factor hormonal y también más o menos puede tener algo que ver con la parte ambiental y dietética, es la cantidad de eyaculaciones que tiene el paciente. Se ha visto que tener por lo menos ¿cuántas eran? 3 eyaculaciones semanales es un factor protector contra cáncer de próstata. O sea, el utilizándola estable, esa próstata, ayuda a protegerla, ¿no? Entonces, es un buen factor de protección las eyaculaciones relativamente frecuentes, no exageradas tampoco, pero por lo menos unas 3 por semana es bueno, ¿no? Es mejor 3 por semana que una al mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no tienen pocas eyaculaciones al mes, es peor, no se la protege tanto la próstata contra estas patologías, ¿no? Entonces, ya saben cómo cuidar a su próstata, ¿no? Luego... ¿A partir de qué edad, doctor, eso especifique? Cuidado que se emocionen los compañeros ahí. buena pregunta. Pero esto tiene que ver incluso, o sea, el riesgo de presentar la patología prostática hemos visto, ¿no? Desde los 50 años. Pero el factor protector tiene que ver con desde la edad fértil, no hay problema. El paciente, si mantiene sus eyaculaciones, como les digo, unas 3 veces por semana desde jóvenes, a la larga eso va a evitar por no evitar, pero va a dar menos predisposición para patología prostática, ¿no? Entonces, es desde jóvenes, sí, porque el viejito es difícil que aguante a veces una al mes, a veces no aguanta, entonces preferible hay que decirle que lo mantenga usando la próstata, pero desde
edad, desde su edad prácticamente, ya se ha visto que ayuda a esto. ¿Ya? O sea, que tal vez se emocionan, pero igual no exageren, ¿no? Ese es el detalle. Y ahí también va el último agente etiológico, que son los agentes infecciosos, porque por intentar cuidar la próstata por el factor hormonal, cuidado, la complica con agentes infecciosos, ¿no? Entonces, dentro de los agentes infecciosos, infecciones de transmisión sexual, nos pueden dar prostatitis crónica, y la prostatitis crónica sí es otro factor de riesgo, ¿no? Entonces, hay que intentar evitar infecciones de la próstata, porque sabemos que la infección, la inflamación, sobre todo crónica, nos lleva a displasia y anaplasia de las células, ¿no? En cualquier órgano, acuérdense, inflamación crónica puede predisponer a cáncer. Entonces, hay que tenerse cuidado de que no hayan infecciones recurrentes, infecciones crónicas de la vía urinaria, porque a la larga pueden presentar patología prostática, ¿no? Oncológica. Bueno, vamos con la anatomía patológica. Hemos dicho que la mayoría son adenocarcinomas, ¿no? El 95% de los cánceres de próstata son adenocarcinomas. 5% son de otros tipos, ¿no? Que son, bueno, al ser tan bajo no vale la pena nombrar, solo vamos a hablar esto del adenocarcinoma. Pero, ¿cómo se hace el estudio histopatológico de este cáncer de próstata? Y para ver el grado de agresividad, qué tan maligno es ese cáncer de próstata, se utiliza la escala o el score de Gleason. Se escribe aquí Gleason, bueno, y escala o score también se llama, ¿no? El score de Gleason. Este score de Gleason es súper preguntado, por eso, aunque es algo de patología, saben que anatomía patológica muchas veces no se toma mucho en cuenta para exámenes y otras cosas, pero este score de Gleason es muy importante porque han tenido que inventarse este score, esta escala, para ver qué tan grave, qué tan riesgoso, qué tan maligno es ese su cáncer de próstata y qué tal va a ser el pronóstico de este paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo es este score de Gleason? Este score de Gleason clasifica a las células de la próstata en 5 grupos, ¿no? Entonces, el grupo del 1 es el más normal, más uniforme, el tipo de células más parecidas a la próstata realmente. Y el tipo 5 son las células más deformes, más alteradas, con mayor anaplasia y displasia, con menor diferenciación de las células, entonces son peores, ¿no? Entonces, por eso, a nivel histopatológico, cuando ustedes sospechen un cáncer de próstata, van y toman muestra para biopsia, ¿no? Entonces, se sacan estas muestras de varias zonas para la biopsia y se va a ver cómo son esas células en esa biopsia. Entonces, si ve el patólogo que son células normales o que llaman nada de alteraciones aplásicas o displásicas, descarta el cáncer, ¿no? Dice, el paciente no tiene nada de cáncer porque todas sus células son normales. Entonces, tranquilo, ¿no? Si el patólogo ve células muy alteradas con anaplasia, nos dice si hay un cáncer, pero tenemos que ver qué grado es ese cáncer. Entonces, como dice aquí, ¿no? Primero, el aspecto 1, células pequeñas y glándulas uniformes. Entonces, es un tejido bien diferenciado. Y si tuviese células, algunas malignas, pocas, escasa cantidad de células malignas, esas células malignas son bien diferenciadas, lo cual quiere decir que son de buen pronóstico, porque no están muy alteradas. Bien diferenciadas quiere decir que son muy parecidas a las células normales. ¿Ya? Entonces, en este caso son células, es un problema bastante benigno, no es tan malo. O sea, es un cáncer, pero no es tan agresivo como los otros, ¿no? En el tipo 2 del estudio histopatológico, hay más espacios entre las células, mayor estroma, entre las células y entre las glándulas, ¿no? Entonces, hay mucho tejido conectivo entre las glándulas y por eso se ve más separado, ¿no? El tipo 3, ya hay infiltración de células desde las glándulas a los márgenes. Ya se está infiltrando esas células hacia los márgenes y ya la diferenciación de esas células es moderada. No están bien diferenciadas, hay diferenciación moderada de estas células, ¿no? En el 4 ya hay masas irregulares de células neoplásicas con pocas glándulas. O sea, ya las glándulas se están disminuyendo. Acá eran glándulitas uniformes, pero acá ya pocas glándulas y más hay masas formadas por esas células malignas, ¿no? Y ya va siendo pobremente diferenciado o anaplásico, o indiferenciado. Nada diferenciado quiere decir anaplásico, ¿no? Y el grado 5 es falta de glándulas o ocasionales, muy poca cantidad de glándulas y solo algunas camadas de células, ¿no? Entonces, ya las células normales casi no hay en el grado 5, mientras que en el grado 1 es todo lo opuesto, hay casi todo tejido sano y normal, ¿no? En el grado 2, ¿cómo dijo, doctor? Disculpe. Perdón, te estaba cortando el audio, recién me fijé. Otra vez, ¿se está escuchando bien ya ahora? Hola. Sí, doctor. Ahora sí, bien, Sí. ya. Entonces, otra vez vuelvo.
El grado 1 son células uniformes, ¿no? Glándulas uniformes. En el grado 2 están esas glándulas relativamente normales, pero ya no están uniformes, ya no están bien acomodadas, sino hay mucho espacio, hay más espacio entre las glándulas, hay más tejido conectivo entre las glándulas, ¿no? El estroma quiere decir tejido conectivo. Glándulas es el tejido parenquimatoso, es lo que sí funciona de la próstata, ¿no? Esta próstata tiene que secretar algo y esa secreción se da a partir de las glándulas. Y el estroma o tejido conectivo solo sirve para sostener todo esto. Entonces ya se alteró la forma, la histología de esta próstata porque sus glándulas, su tejido glandular ya está más separado, ya tiene mucho tejido conectivo que no debería tener, ¿no? Entonces ese es el tipo 2. Y los otros tipos, igual, ya en el 3 hay glándulas, ¿qué se llama? Infiltración de células desde las glándulas hacia los márgenes. En el 4 ya hay masas de células neoplásticas y pocas glándulas. Y en la 5 ya casi no hay glándulas, ¿no? Prácticamente no hay glándulas. Entonces es todo tejido alterado, deforme por células neoplásticas. Entonces, ¿cómo se hace este score de Gleason? Primero, ven esto. Y como ven, ven varias, como les he dicho, se toma varias muestras de este tejido glandular. Se hace punción, por medio de una punción de la zona perineal para sacar, o a veces por vía transrectal se saca tejido por punción. Hay una aguja especial que se llama Trucut, por ejemplo, que esto, bueno, Trucat sería en inglés, pero aquí se lo conozco como Trucut, que hace cortecitos de este tejido y saca y lo manda al patólogo, ¿no? Entonces saca muchos de estos, de muchas muestras de este tejido. De esas muestras, de cada una ve cómo está y ve qué es lo más frecuente en todas esas muestras de tejido, ¿no? Entonces dice, de la muestra 1 vemos que lo que más veo es, digamos que es un paciente relativamente sano, tiene un cáncer muy inicial y de buen pronóstico con poca alteración, ¿no? Entonces toma 5 muestras y dice, en la muestra 1 no hay cáncer, está todo normal. En la muestra 2 es alteración tipo 1, está poco alterado, son glándulas uniformes, no hay ningún problema. En el tipo 2, en la muestra 2, están las células, está el parénquima, la histología del grado 3. Entonces hay infiltración hacia los márgenes, entonces un tipo 3. En la muestra, no me acuerdo cuál está, en la muestra 4 hay igual de tipo 3, es el tejido que estamos viendo. Y en la muestra 5 es igual, células normales, no hay ni siquiera alteración, es todo el tejido normal. Entonces, son 5 muestras que ahí hizo. Este es ejemplo de la cantidad que en este caso le estoy diciendo, 5, puede ser más, generalmente. Pero se ve las 2 más frecuentes que se vean, ¿no? Entonces, en ese ha visto que los 2 más frecuentes que hay es el 3, porque en dos muestras había el 3, y el normal, que no se lo toma en cuenta, había en otra, y el 1 había en otra. Entonces, se suman las 2 más frecuentes, que sería 3 de uno y el 3, y el 1 del otro. Entonces, sería un grado 4, ¿no? Gleason 4. Y como ven, Gleason 4 ni siquiera llega a ser prácticamente cáncer, es prácticamente un tejido, es un cáncer, pero que tiene un score muy bajo y que es bastante benigno y se lo puede tratar de forma más conservadora. En otro caso, otro ejemplo, para que me entienda mejor. Otro paciente, se le hace igual 5 muestras, se le toma, ¿no? Y vemos que en la primera muestra nos muestra que tiene un grado 4. Está así, como en este caso, en la primera muestra. En la segunda muestra tiene otro grado 4. En la tercera muestra tiene un grado 3. En la cuarta muestra tiene un grado 3. Y en la quinta muestra también tiene un grado 3. O sea, en todas las muestras había alteración del parénquima prostático, ¿no? Pero habían 3 muestras con grado 3 y 2 muestras con grado 4. Entonces, ahí no hay mucho que elegir, ¿no? Son los 2 más frecuentes. El primero más frecuente era grado 3 y el segundo más frecuente era el grado 4. Entonces se suman, como dice acá. Entonces, ¿cómo va a ser ese grupo ese score de Gleason? Se suma, es el más frecuente el 3 con el 4 y nos va a dar un 7. Entonces, ese 7 nos clasifica este cáncer en un grupo 2, en grado de grupo 2. Entonces, esto ya nos dice, según el grupo en el que esté, nos va a decir qué tan agresivo es ese cáncer y qué tan mal pronóstico va a tener este paciente, ¿no? Entonces, lo que tienen que acordarse es que tienen que sumar los 2 más frecuentes acá. Al sumar esos 2 más frecuentes nos da un grupo y dependiendo de ese grupo, vamos a decir qué tan malo va a ser. Por ejemplo, otro ejemplo, que todas las células sean en el tipo 5, ¿no? Entonces, 5, 5, 5, 5, 5, todas las muestras. Entonces, las 2 más frecuentes van a ser 5 más 5, y 5 más 5 nos va a dar 10. Si nos da 10, la suma de esos 2 va a estar en un grupo 5 y es altamente agresivo, de crecimiento muy rápido, de muy alto riesgo. Entonces, el paciente va a tener
un pronóstico mucho peor que lo más probable es que vaya a morir, ¿no? Este score de Gleason es el mejor predictor del pronóstico del cáncer de próstata, ¿no? Es lo que más nos va a decir qué tan bien o qué tan mal está el paciente. Por más que el paciente, el cáncer esté localizado, el cáncer no tenga metástasis, por más que esté bien localizado en la próstata, pero nos dice que es un 10 a la suma de los Gleason, o 9, entonces ese paciente tiene un mal pronóstico por su histopatología. Ya es el mejor predictor del pronóstico. ¿Me entendieron esto? Doutor, esse grupo 2 e 3, qual a diferença se ambos salem 4? Bien, buena pregunta, ¿no? Esto se ha hecho, ya es la modificada, porque antes se tomaba, como les he dicho, se suman los dos más frecuentes, ¿no? Entonces, al sumar los dos más frecuentes, como en el ejemplo que les he hecho hace rato, el más frecuente era 3 y el segundo más frecuente era 4 y nos daba 7. Pero estamos viendo que el más frecuente es este, que no está tan malo, tan feo, ¿no? Ese es el 3, en este caso, el más frecuente. Y el 4, había también tejido como en el 4, pero era menos que en el 3. Entonces, ese 7 no es el mismo 7 que sea al revés. Si vemos que hay mucho más 4 que 3, va a sumarse igual ese 4 más ese 3 y nos va a dar también 7. Y antes se lo tomaba solo 7, no importaba si era más 3 o más 4, pero cualquiera de las dos, cualquiera de estos dos, igual nos daba 7 y se lo clasificaba igual. Entonces decía, un 7 era el mismo grupo. Pero se ha visto de que no, de que los pacientes que tienen este 7, 3 más 4, son menos agresivos que los que tienen este otro 7, que es 4 más 3. Tiene mayor agresividad esto. Entonces, por eso se ha preferido el 7 dividirlo, o sea, separarlo, este 7, para ver si es un 7 del 3 más 4, que tiene mucho más tejido del 3 que del tejido 4, o en el otro 7 que tiene más tejido 4, que es peor, que te hemos dicho que es más anaplásico, menos diferenciado, que el 3, que es un poco mejor, ¿no? Entonces, por eso, como dice acá, les voy a leer por si no entienden mucho inglés. El Gleason 6 sería de suma de 2, 3, ¿no? O sea, casi todo el tejido que han tomado es 3, entonces 3 más 3, 6. Entonces eso lo clasifica en grupo 1 y quiere decir que es menos agresivo, de crecimiento muy lento y de bajo riesgo, ¿no? El Gleason 6 entonces es de bajo riesgo. ¿Alguien está escribiendo? ¿Se está cortando? Sigue cortando. Ah, ya, Bruno ya nos consigue igual una imagen de... Gracias. Entonces, ese es el Gleason 6, ¿no? La suma, el score de Gleason, de la suma, ¿no? Porque aquí hemos visto que no tiene 6, esto es de la suma. El 7, que es 3 más 4, en el grupo 2 es slightly, quiere decir como un poco agresivo, levemente agresivo, más o menos por así decirlo, de crecimiento lento y de riesgo bajo a intermedio. Entonces, bajo intermedio riesgo y es un grupo 2, ¿no? Es el 7, pero de un 3 más 4. El grupo 3, que es también 7, pero de la suma de 4 más 3, ya tiene agresividad moderada, ¿no? Ya es más agresivo este tipo de cáncer. En estos dos era de crecimiento muy lento o de crecimiento lento. En el grupo 3, ya es de crecimiento rápido. Y el riesgo aquí era bajo, aquí ya es intermedio a alto riesgo. Entonces, este es mucho peor. Por más que también sea 7, es peor, de lejos, mucho peor que este otro 7. Cuando la suma da 8, o sea que es 4 y 4, casi todo el tejido es 4, es un grado de grupo 4, es agresivo, ya sí es agresivo, no es moderadamente, sino sí es agresivo. Sí tiene crecimiento mucho más rápido, rápidamente crece y tiene alto riesgo. Y el 9 a 10, que sería la suma de 4 más 5 o 5 más 5, ya es un grupo 5 y es altamente agresivo, rápido riesgo y, rápidamente crece y de muy alto riesgo, ¿no? Entonces, este es muy probablemente que se va a morir nuestro paciente, ¿no? Por el cáncer. ¿Ya? ¿Alguna aclaración, duda de todo esto? Esto generalmente les cuesta entender a los chicos, a los estudiantes, cuando les doy este tema. Entonces, por eso se busca imagen más para que entiendan y que entiendan que es la suma de los dos tejidos más frecuentes encontrados en las biopsias, en la muestra que hemos sacado. Cuando se hace la RTU, la resección transuretral de próstata, todo el tejido que han cortado y sacado también tienen que mandarlo a patología, ¿ya? Y ese tejido que mandaron a patología también se intenta ver esto, si no hay algo de estas alteraciones, ¿no? Como generalmente es hiperplasia prostática,
no están las células tan bien, no suelen ser uniformes las glándulas porque hay crecimiento, pero no llega a ni siquiera al grupo 1, no llega a sumar 6, suelen 1 más 2 máximo, suele ser normal. Entonces, en ese caso, por eso la hiperplasia está alterado el tejido, pero no es un tejido neoplásico, no es maligno, ¿no? Entonces, también tienen que hacer estudio de ese tejido que han sacado en la RTU para que no haya problema de que tal vez tenía un cáncer en el paciente y ustedes están dejando células malignas allá adentro y creyendo que era una simple hiperplasia prostática, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Nada de esto? ¿Seguimos? Seguimos. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, corta un poco, pero... ¿Se corta un poco? Es un desastre. No sé por qué antes no se cortaba nada, pero bueno. La localización. Esto hemos visto con la parte de hiperplasia prostática, ¿no? Estas son las zonas de McNeil y hemos visto que, aquí están todas las zonas que hemos nombrado, hemos visto que el 70% del cáncer se encuentra en la zona periférica, ¿no? En la D. En toda la zona periférica está el 70% de los cánceres de próstata. Aquí, miren, están todas las partes, pero una por una, ¿no? Aquí está la zona de transición, que es la que hemos dicho que más afecta a la hiperplasia prostática. Aquí hay la zona central, que también tiene cierta afectación por la hiperplasia. La zona periférica, que es la amarillita de acá, es todo esto. Y la zona del estroma fibromuscular anterior, que es la B de aquí adelante, ¿no? Entonces, como les decía, el cáncer, el 70% de los cánceres están en esta zona periférica, en la D de esta imagen o en esta que estamos viendo acá, ¿no? El 15 al 20% se encuentra en la zona central. Puede ser central, por eso tienen que tener cuidado con la RTU. A veces puede obstruir también en esta zona central, es la amarillita acá, que nos puede dar, que se llama cáncer también en esa zona. Es menos frecuente, pero puede haber. E incluso el 10 al 15% puede presentarse en la zona transicional, que es la que hemos dicho que esa sí es la que generalmente se afecta por la hiperplasia prostática. Entonces, no es exclusivo de la zona periférica el cáncer, pero sí es mucho más frecuente, ¿no? 2/3 de los cánceres están en la zona periférica y 1/3 de los cánceres puede estar en una zona más cerca a la uretra, ya sea central o transicional, ¿ya? En los casos que sea más cerca a la uretra, en la zona central o transicional, suele dar también más síntomas obstructivos urinarios. Cuando es más lejos de la uretra, por ejemplo, en la zona periférica, suele dar menos síntomas urinarios porque no va a obstruir tanto a la uretra, en este caso el cáncer, ¿no? Luego primero hemos visto que para ver el grado del pronóstico, lo que tan malo es, tenemos el score de Gleason, para ver cómo están esas células. Pero también nos interesa ver el estadio de ese cáncer, qué tan localizado, qué tan diseminado está, ¿no? Y como les he dicho, no les voy a preguntar específicamente los TNMs, pero es bueno que vayan a saber más o menos cómo es un T1, T2, T3, T4, para ubicarse, ¿no? Para saber que también es peor el pronóstico mientras más avanzado esté el estadio 1, estadio 2, 3 o 4, ¿no? Entonces, el TNM es a los que esté de tumor, N de ganglios y el M de metástasis, ¿no? Entonces, el T1, por ejemplo, cuando encontramos un paciente, cuando decimos que tiene T1, es un paciente que prácticamente el tumor es microscópico, que tomaron una muestra, ya sea hicieron una RTU o tomaron una muestra por biopsia o algo, pero encontraron células malignas, anaplásicas, bien delimitadas en muy escasa cantidad, rodeada de tejido normal o no maligno, y solo es microscópico, ¿no? O sea, solo no tiene ni siquiera tumor, células malignas localizadas dentro de la próstata, ¿no? O incluso T1 también se considera, vamos a ver, en el TNM es más complejo que esto, hay T1 de un tipo cuando es por microscopio, T1 de otro tipo cuando es por elevación del PSA. Al paciente no se le detecta ningún tumor, pero encontramos un PSA de 30, por ejemplo, elevadísimo. No hemos dicho que 4 más o menos es lo normal, pero un PSA elevadísimo ya también se puede clasificar como un T1 en el TNM. T2 es cuando ya hay un tumor, pero está dentro del parénquima prostático, ya no es microscópico y ya está bien localizado, ya está aumentando el tamaño de la próstata, pero todo dentro de la glándula prostática. T3 es cuando compromete la cápsula, como ven acá, la cápsula prostática, y T4 ya es cuando sobrepasa, ¿no? Cuando ya compromete estructuras adyacentes. N0 es cuando no hay ganglios linfáticos afectados en la zona pélvica, y N1 es cuando sí hay. Y M es cuando hay metástasis, ¿no? Que puede ser, también lo divide M1A, M1B, M1C. No interesa mucho cuál de los M's, pero hay que va a otros ganglios, ¿no? A otros órganos. M1A a ganglios yuxtarregionales. Ya no son ganglios en la pelvis, sino a otras zonas. Ya se nos va a cortar, chicos, así que vayan a desayunar y nos vemos en la próxima clase y continuamos con esto, que falta poco para el próximo día, el lunes, creo que nos toca. ¿Dudas, preguntas? No, doctor. No, doctor, gracias. Bueno, muy bien, nos vemos.